la comunicación de Dios, la comunicación divina. Dios siempre se ha comunicado con su creación. Dios siempre se ha preocupado por darnos la información. Es un propósito de Él, proviene de su amor, de su naturaleza de amor para con el ser humano. Dios ama su creación, Él ama a todos. Él no quiere que nadie se pierda. Es su deseo. El deseo de Él, darnos a conocer entonces a todo aquel que quiera el cambio, a todo aquel que abra su mente hacia la palabra de Él. Él nos da principios, mandamientos. Él quiere tener comunión con todos los seres humanos, con toda su creación. Y siempre da la oportunidad para que los seres humanos participen de su naturaleza divina. Y nos dejó su palabra. Aquí la tenemos revelada, su palabra bendita. La palabra de Él. Y nos la dejó en el lenguaje humano, en el lenguaje que nosotros podemos entender. Nunca, dice la Escritura en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fue que a los hombres se les ocurrió, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios decidió comunicar su voluntad, esa sabiduría del cielo, esa sabiduría verdadera, única. No proviene del mundo, no proviene de los humanos, es de Dios. El Espíritu Santo da la garantía que Él la reveló. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, desde antes de la eternidad, siempre ha existido y tuvo un plan. Un plan y fue manifestar por medio de Jesucristo las mejores noticias. Las mejores noticias porque Dios quiere un pueblo para Él. Le dio libertad, le dio libre pensamiento, pero Él quiere que entendamos que para estar con Él hay unas condiciones. Y Él quiere entonces que la humanidad le oiga para que esté con Él. De cierta manera, salvar eso tan precioso que es su alma. Nos dice Juan 1:1 que el verbo siempre había existido. Dice, en el principio era el verbo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, ya existía. Y el verbo era con Dios. Estaba en la compañía. Estaba con la compañía de Dios. Y el verbo era Dios. Juan 1:1. Entonces está señalando que la naturaleza de Dios, la armonía, la relación íntima que tenía el verbo con Dios, como unidad perfecta, hablando de la deidad, del verbo perteneciente, en este caso, a la naturaleza divina, perteneciente a lo que siempre era y existía, la eternidad, donde, hermano, antes de existir el tiempo, antes de existir la creación del mundo, dice el versículo, y el verbo ya existía, y existía con Dios. Allá en la eternidad había una comunión íntima, siendo el verbo Dios una persona distinta del Padre Dios. El verbo existía como Dios, indicando que el verbo no era simplemente un ser cerca de Dios Padre, sino que poseía la misma naturaleza de Dios. Y dice que ese verbo en Juan 1:14, y el verbo ese que estaba allí en la eternidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. Inevitablemente, hermanos, se hizo carne. Lo que debemos creer es cierto, es ciertísimamente verdad. Lo demuestra la palabra eterna, la palabra de Dios. Se hizo como uno de nosotros, se encarnó, se hizo humano, con el propósito de salvar al mundo, de enseñarle al mundo. Vino y trajo la palabra hablada y se comunicó con el hombre. Vemos que habló con los apóstoles, con discípulos, se comunicó al mundo su palabra, dio mandamientos, prometió no dejarlos solos, les prometió que vendría otro.
el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les iba a recordar y enseñar, iba a inspirar a hombres que caminaron con Él, que presenciaron al Señor, que investigaron y luego recibieron esto y lo dejaron escrito. Escrito e inspirado por el Espíritu Santo. Dejaron la voluntad de Dios, que cualquier ser humano, nosotros la tenemos al lado, esa verdad. Está escrita. Dios reveló la voluntad al hombre. Hermano, nunca la profecía fue voluntad humana. Nunca ningún ser humano, por inteligente que sea, pudo hablar de eso. Sino que Dios lo dio, y aparte de eso lo dio, inspiró para que se escribiera. Caminó con ellos, les enseñó, y también oyeron otros y vieron. Y el Espíritu Santo entonces lo hizo. Hermano, Dios preparó todo esto. Dios lo preparó. ¿Para los qué? Para los que desean oír, para el que desea entender, para el que desea comprender, para el que quiera recibirle en su corazón, para los que aman a Dios, porque todo lo que nos dejó Dios es ¿para qué? Para bien de nuestras almas. Hermano, todo esto sobrepasa la comprensión humana. Todo, hermano. Es un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Porque el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. No puede, no cree que la Biblia es la palabra de Dios. No lo creen muchos. Que la revelación no viene de Dios. Hermano, y entendemos que esa revelación está completa, es exacta, es verídica. No necesitamos más revelaciones. Y sin embargo, hombres, gente de este mundo, cree que no. Cree que necesita a alguien. Pero la misma palabra nos revela que la defendamos, que luchemos por ella, como nos dice Judas 1:3. Que una vez y para siempre se reveló, que no se le puede quitar ni añadir. Que nadie en nuestros días puede decir que Dios le reveló algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contender ardientemente. Es un mandamiento para los cristianos, defender la fe entregada a los discípulos, los seguidores de Cristo. Contender por la fe. Eso es lo que llama la acción, hermano, cuando habla Judas aquí. Porque él está llamando a los creyentes a contender ardientemente por la fe. Significa que, hermanos, pensemos, analicemos, o sea, razonemos, ¿verdad? Defender con intensidad, defender la verdad de Dios, defender la enseñanza, hermano, del Evangelio, la verdad de Jesucristo, no a las opiniones. No, yo opino, no, porque las opiniones de cada cual son ciertas y verdaderas, porque lo dice cada persona, en su opinión se respeta. Pero otra cosa es la palabra de Dios, la que tenemos que analizar, creerla, verla, hacerla realidad. Es, hermano, un tesoro, esa fe en ella. Se entregó de una vez y para siempre a los discípulos. No se debe aceptar otra idea, no se deben aceptar nuevas revelaciones, no se deben esperar nuevas revelaciones que añadan o que alteren la palabra de Dios. Porque Dios, hermano, decidió su misterio, ese plan que tenía desde la eternidad, dejar a los creyentes. Ese plan estuvo oculto, nos dice la palabra de Dios, desde antes de la creación. Y se dio a revelar, y los gobernantes de este mundo no la pudieron entender, no la pudieron comprender, no la recibieron, la rechazaron. Primera de Corintios 2, del 6 al 13. La rechazaron. Dice allí en Primera de Corintios 2, 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo. La sabiduría que da Dios no es de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. Primera de Corintios 6, 7.
el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios la reveló a nosotros, dice el apóstol. La reveló a ellos, a los apóstoles. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Hermano, ¿quién escudriña y quién es el que sabe qué es lo que estamos pensando? El Espíritu de uno, ¿verdad? Mi Espíritu sabe lo que yo estoy pensando. Así, de la misma manera, el Espíritu de Dios sabe lo que piensa el Padre. Y el Espíritu, una garantía que es el Espíritu de Dios, dice que escudriña lo profundo y lo reveló. Porque ¿quién de los hombres, dice el 11, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Mi Espíritu sabe lo que yo estoy pensando en este momento. Yo no sé lo que está pensando Juanita en este momento, pero el Espíritu de ella sí sabe. Cada cual sabe, ¿verdad? Asimismo, el Espíritu de Dios sabe lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres, dice el 11, sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, nadie, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el apóstol, no hemos recibido el Espíritu del mundo. No, hermano. Eso que tiene usted allá en la mano fue inspiración por el Espíritu Santo. Eso lo sabía el Padre. Y vino el Espíritu Santo y lo reveló. Vino Jesús y lo habló. Y nosotros, dice el 12, hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ciertísimo, sellado, hermano, garantizado que viene de Dios. Creemos con todo el corazón la fe en ese documento. 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, el Espíritu Santo reveló estas cosas profundas de Dios. Así como el espíritu humano conoce los pensamientos del hombre, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu, hermanos. Y Él, en este caso, nos dio las glorias y bendiciones que Dios preparó por amor, las cuales nadie había podido ver ni oír, ni siquiera imaginar en su mente el plan de Dios. Es algo glorioso, grandioso, inimaginable. Hermano, ¿cómo sostiene Dios la tierra? La luna, ¿verdad? ¿Cómo lo sostiene? Hermano, ¿qué nos dicen los líderes humanos, los sabios de este mundo? ¿Qué nos dicen? Bueno, ellos no pueden comunicar la sabiduría de Dios, no la pueden, más bien dicen que no existe. ¿Por qué? Porque es tanto poder, tanta gloria, que para ellos es inimaginable, ¿verdad? No existe. Porque el Espíritu enseña las cosas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué? Para los creyentes, para los que creemos, para que entendamos las verdades divinas, para que las aceptemos, hermanos. Porque el Espíritu Santo afirma que lo natural no acepta las cosas espirituales, por eso muchas personas no cambian, no lo aceptan, quieren vivir de acuerdo a la carne, a los deseos de la carne, no aceptan las cosas espirituales del ser humano. Los que son de Dios la aceptan, para los que no son de Dios son locura. No, eso no puede ser así, ¿verdad? Son locura. Entonces la idea, hermanos, es que debemos analizar, debemos escudriñar, debemos
es sabiduría, debemos comprender las cosas, las terrenales, las espirituales. Debemos entender, hermano, lo que nos dice Cristo, la mente de Él, porque si el Señor le dejó esto, tenemos la capacidad de hacerlo sin querer, sin tener voluntad. Si no lo veo así como, no, yo no, ¿verdad? Como algo que pasa y pasa, hay que discernir. O sea, la idea es que nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Somos una asamblea que combatimos, un ejército el Señor tiene, que tiene la verdad, obreros, hermanos, de que no tenemos que avergonzarnos, no nos importa lo que nos diga el mundo, porque nosotros vamos a cambiar para Dios. Debemos usar bien la palabra de verdad y decirla, la palabra de verdad, la palabra de Dios, como dice 1 Timoteo 2:15, que somos obreros preparados, hermanos, preparados. El Deuteronomio, hermanos, en el Antiguo Testamento dice esto, Deuteronomio 17:19. Leemos Deuteronomio 17:19. Y la tendrá consigo. ¿Qué va a tener consigo? Que tiene la Biblia ya, hermano, si está interesado en lo que está enseñando, léalo. Y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe leerla Felipe? ¿Cuándo debe leerla Olga? ¿Cuándo debe leerla Margot? ¿Cuándo debe leerla Juanita? ¿Cuándo debe leerla Zenaida o Saura? ¿Cuándo debe leer esto Mila? Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras escritas y estatutos, para que los ponga por obra. ¿Cómo lo voy a poner por obra? ¿Verdad? Entonces yo tengo que venir, tengo que razonar, escudriñar. Dice el Señor, venid y razonemos, venid y pongámonos a cuenta. Manda a leer todos los días. Hermano, Él quiere que aprendamos a temer, a cumplir los estatutos, a no apartarnos de los mandamientos, de las reglas. Esa autoridad, hermano, esas condiciones las pone el Señor. Ahí nos las dejó revelada, entonces. Ahora tenemos que interpretar, tenemos que transmitir este documento, tenemos que hablarlo, la palabra escrita. ¿Cómo lo autoriza el Señor? ¿Cómo llevar a cabo esta tarea? En Efesios 3:4 dice, leyendo, Efesios 3:4, lean, lo cual podéis entender, usted lo puede entender si pone cuidado. Si usted está interesado en lo que le está diciendo, usted va a poner cuidado. Va a entender, dice allí Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La gente en Efesios, los hermanos en el primer siglo, podían entender leyendo. Tenemos toda la autoridad divina revelada y la podemos encontrar en la Biblia, hermano. ¿Cómo las encontramos? Hay tres maneras que nosotros venimos estudiando. Y las tres maneras es por mandamiento directo, por inferencia necesaria y por ejemplo aprobado. Entonces la idea es vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a inferir, vamos a meditar. Todos, hermanos, vamos a meditar, todos sin hablar. Vamos a poner cuidado. ¿Qué es un mandamiento directo? ¿Qué podría decir Seila? ¿Qué es un mandamiento directo para usted? ¿Qué podría decir Olinda, Dayana? ¿Qué es un mandamiento directo para usted? Rosalba. ¿Qué sería un mandamiento directo? Porque tenemos mandamientos directos en la Biblia que tenemos que razonar, pensar para hacerlo, para pertenecer a la naturaleza de Dios, para entregar el corazón a Dios, para tener esa relación íntima de amor con Dios. En Romanos 13:9, hermanos, dice así. Tenemos un versículo aquí. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Qué es un mandamiento directo? Ahí tenemos varios. No adultere, no mate, no robe, no mienta, no codicie. Ame a tu prójimo, ame a tus enemigos. Son mandamientos directos, eso no necesita de mucha explicación. Quédese quieto, no grite, no se mueva, párese, siéntese. Esos son mandamientos directos. Ponga cuidado, ¿verdad? Eso no importa si es una palabra, si son varias, si son... Entonces esa es una instrucción directa, muy clara. No entre, dice algunos, no entre. En algunos sitios dice no entrar. No bote basura, ¿verdad? Es un mandamiento directo, tiene varias palabras, pero puede ser una oración. No matar, no fío, es algo directo. Se vende en muchas partes, dice. Entonces estas son instrucciones directas. Mañana a las 7. Por favor, se puede parar. Por favor, se puede sentar. Pero yo puedo decir siéntese, en directo. Eso es un mandamiento directo. Dice en Gálatas 5, hermano, del 14 al 16. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento directo. Pero si os mordéis, fíjate, un mandamiento directo, no se muerda, no se muerda. Y si os coméis unos a otros, no se coman unos a otros. Hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos, ¿verdad? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros, no se consuman los unos a los otros. Digo pues, un mandamiento directo, anden en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí tiene dos mandamientos, uno hacia el Espíritu Santo y otros para agradar a la carne. No gritar, no correr, son mandamientos directos. Vemos que puede ser una sola palabra o varias. Entonces, pararse es una instrucción directa, sentarse es una instrucción directa, también puede ser el mandamiento de la instrucción, ¿verdad? Varias palabras. Por favor, todos los días tenemos que llegar antes de las 10 de la mañana, todos los domingos, por ejemplo. Hermano, qué bueno que nosotros pudiéramos comprar un cuaderno. Y cuando vamos leyendo la Biblia, vamos a escribir mandamiento directo, inferencia necesaria y ejemplo aprobado. Cuadernito, allá, cada uno en sus estudios cuando lee la Biblia. Ah, mira, acá encontré esto, voy a ponerlo acá, acá o acá. Es bueno, es como algo que puede ser, puede traer buena mente, buen razonamiento para mejorar. Entonces es una tarea así, encontrar mandamientos directos, instrucciones indirectas, como las diferencias también, y los ejemplos apostólicos aprobados. Hermano, muchas personas religiosas no creen, muchos cristianos no creen, hermanos, e ignoran esto. ¿Por qué? Porque no les gusta. No, a mí no me gusta eso, no estoy de acuerdo. No lo hacen. Hay muchas congregaciones que toman el pan cuando les dice pastor. Hay muchas congregaciones donde no hacen, ¿verdad?, lo que dice la Biblia y buscan un texto que les favorezca. No toman en cuenta e ignoran la palabra de Dios, hermanos. Pero, hermanos, nosotros debemos respetar la voluntad de Dios, debemos manifestarla, anunciarla, explicarla. Hay reglas, hay principios, hay explicaciones, modelos, patrones, acciones que debemos cumplir. Hermano, el primero que se mencionó es el mandamiento directo, la instrucción directa, la enseñanza directa, la declaración directa. ¿Qué debemos hacer? Bueno, dice la Escritura, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, no matar, no robar. El 1 Corintios, hermano, 11:24 dice de la siguiente manera, ese lo utilizamos bastante. 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Hay una declaración, unas manos, una orden, un mandamiento directo que encontramos aquí en estos versículos. Una instrucción directa, un mandamiento, ¿verdad? ¿Y cuál es? Comer. Hacer esto en memoria de mí. ¿Ya dice? Un mandamiento. No dice el día, pero está diciendo, coman, hagan esto en memoria de mí. Primera de Corintios 11:26. Leemos, Primera de Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Aquí declara el Espíritu Santo, hermano, explica el Espíritu Santo. La palabra de Dios directamente a los corintios está hablando acerca de la cena del Señor. Está declarando lo que hicieron directamente. Por tanto, afirma y confirma como mandamiento directo participar de la cena. En Hechos 2:38 tenemos otro ejemplo. Vamos a leer varias citas para ver esos ejemplos. Dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícense. Fíjate la orden, hermano, el mandamiento, la declaración directa. ¿Cuál es la declaración directa ahí en Hechos 2:38? ¿Cuál sería, Felipe? ¿Cuál sería, Zenaida? ¿Cuál sería? Bueno, dice ahí, 2, arrepentíos y bautícense. Es la orden, el mandamiento, la declaración directa. ¿Cuál es? Arrepentirse y bautizarse. Hermanos, esa orden directa es muy rara la religión, el sistema religioso que la cumple. Dicen que no es así. Entonces estos mandamientos son directos, hermanos. ¿Y qué están hablando? De que se obtiene la salvación y el perdón de los pecados. Una declaración directa que le diera yo, párese a una persona. ¿Entiende, verdad? Acá dice bautícese. Y dice para el perdón de los pecados. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 6:16. Bueno, personas que no dicen, no creen en los mandamientos directos, no creen que para esta época son, ellos dicen que es un libro que se escribió en otro tiempo, que no se escribió para nosotros, ahí no dice mi nombre para que sea un mandamiento directo para mí, muchos lo dicen, pero nosotros sí creemos, hermanos, tenemos fe que existe un Dios creador de todas las cosas que hizo el cielo y la tierra y creemos que nos ha dejado esa palabra, esos mandamientos, esa fe y que lo empezó a dar ¿cuándo? Allá, hermanos, con Adán. Lo siguió dando, hermano, después de los patriarcas a Moisés. En la ley de Moisés se lo dio a los judíos. Se lo dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, los patriarcas, después se lo dio a Moisés y a todos en la época judía y nos lo ha dado también en la época cristiana. Y lo tenemos allí, hermanos, mandamientos para todos. Mandamientos, hermanos, y estatutos, declaraciones directas para todos los seres humanos. Bueno, tenemos ya más o menos un entendimiento de lo que es un mandamiento directo. ¿Qué es una inferencia necesaria? ¿Qué es, hermanos? Es una instrucción también indirecta, pero es necesaria. Es algo enseñado, hermanos, que muchas veces no está directamente en el texto, no está clara en el texto, en un mandamiento, en un ejemplo, en forma directa, pero hermanos, ahí está. Nosotros todos los días de la vida usamos inferencias necesarias, todos los días razonamos, lo usamos constantemente, pero no nos damos cuenta y no entendemos esa definición. Y los sistemas religiosos no la creen y cuando les favorece, pues dicen que la aceptan, que ellos deciden qué es lo que van a hacer y muchas personas también. Entonces la diferencia necesaria, hermanos, no son iguales a las opiniones, no. Una inferencia necesaria es un mandamiento de Dios de una manera indirecta. Y una opinión es algo cierto, porque si yo opino, ¿verdad?, que esa
cortina es verde, esa es mi opinión, y todo el mundo, bueno, dirá que está enfermo o algo, pero para mí es verde. Esa es una opinión, y mi opinión, le dicen opine algo, y lo que yo opine me tienen que aceptarlo, porque es mi opinión. Pero una diferencia necesaria es un mandamiento que sacamos, que está escrito y que tenemos que buscarlo, porque Dios nos habla de esa manera. Es una orden no indirecta, es una orden indirecta, es un asunto de fe que tiene que ver con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús enseñó por inferencia necesaria. Y por eso es importante nosotros reconocer que es parte de la sabiduría de Dios, que viene de Dios, la inferencia. Entonces Él nos hace que pensar, nos hace razonar, como nos hacía el hermano hace un rato en la cena del Señor. Él utilizó unos textos que a la gente que estaba allí, lo que estaba diciendo Jesús, les hacía razonar y pensar. Esta es una inferencia necesaria. Mateo 16, sí. Dice allí en Mateo 16, sí. El Señor dice, leemos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué dice el 7? Ellos pensaban dentro de sí, ellos estaban razonando, ellos estaban infiriendo algo. ¿Qué querrá decir el Señor? Volvemos a leer Mateo 16, 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Estaban razonando, estaban deduciendo. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no traéis pan? ¿Qué hacen las palabras del Señor? Que se razonen, que se deduzcan, que se piensen, que se consideren, que se infieran, que se deduzcan. Hechos 18:4. Pablo. Dice allí, hermanos, en Hechos 18, Pablo iba, hermano, a las casas, Pablo iba a las sinagogas, él iba por todas partes, él llegaba a los poblados. ¿Qué hacía Pablo? Dice allí en Hechos 18:4. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía? Discutía, hablaba, hacía para aquellos que entendieran, razonaran, los persuadía. Y dice el 19, Hechos 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces él discutía, significaba que no estaba de acuerdo con otras personas, que había otro pensar. Entonces era necesario inferir para que razonaran como Pablo hablaba, para que concluyeran lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Marcos 12, 28. Dice allí, Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que lo había ido a disputar, dice Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué hacían, hermano, allí? Disputaban, discutían, o sea, razonaban para llegar a una conclusión. Eso es una inferencia necesaria, eso es un razonamiento. Lucas 25. Nosotros, hermanos, leemos y tomamos todo eso y debemos anotar, debemos tener cuidado, debemos entender, porque si no, nunca vamos a aprender. ¿Sí? Si no ponemos cuidado, no vamos a aprender. Y dice en Lucas 25, entonces ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pueblo no creíste? Fíjate que allá vinieron los principales sacerdotes y le preguntaron a Jesús que con qué autoridad se hacen esas cosas. Y les dijo él también, yo les haré otra pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o del cielo? ¿Y qué hacían los principales sacerdotes?
discutían entre sí, pensaban, razonaban, llegaban a una inferencia, a una conclusión de lo que le estaba diciendo el Señor, llegaban a una implicación los discípulos allí. Entonces estos hombres sacaban conclusiones, sacaron inferencias. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos, si entendimos esto y pusimos cuidado? Bueno, Dios está enseñando su palabra por implicación, por inferencia necesaria. Entonces, si Él enseñó por inferencia necesaria y Jesús enseñó por inferencia necesaria, nosotros tenemos que valorar esa enseñanza y aprender a poner cuidado, porque es el Señor Jesús que la está enseñando. Si no, la estamos despreciando, como hace el mundo, ¿verdad? Que la palabra de Dios la desprecia. Y es lo que ellos dicen. No, nosotros tenemos que razonar, inferir, pensar lo que nos dice la Escritura de Dios, sacar conclusiones. Jesús dice, ¿no habéis leído? El que tiene oído, que oiga. Si tiene ojos, vea. Eso es inferir, hermano. Eso significa sacar una conclusión y razonar. ¿Eso se llama qué? Inferencia necesaria. Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Dice allí en Mateo 22, 23. Un grupo religioso, hermano, tenían sus propias creencias. Muchas veces nosotros no tenemos la sabiduría, ¿verdad?, que tienen las otras personas, entonces no les interesa lo que uno dice. No ponen cuidado. Ellos tampoco lo hacían. Mateo 22, 23. Un grupo religioso no cree en la resurrección, no cree, ¿verdad?, en lo que trae Jesús. Y entonces el Señor les dice, mira, ustedes están equivocados. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen las Escrituras. Ellos a lo mejor cargaban su palabra de Dios en el bolsillo, cargaban las Escrituras, de alguna manera la cargaban, pero era lo que ellos analizaban, lo que ellos creían. Mateo 22, 23. Dice así. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. No creían en la resurrección, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después todos murieron, también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Una pregunta contenciosa, ¿verdad? Porque ellos querían como ganar sobre lo que decía Jesús. Eso no es así, es lo que yo pienso. Dice el 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, cuando nosotros hablemos, cuando nosotros vamos a decir algo, estudiemos la palabra de Dios, analicémosla, amémosla, busquemos cómo estudiar, así como a nuestros hijos les buscamos tareas dirigidas, vamos, invertimos dinero y todo. Hermano, esto es para salvar lo más precioso de mi alma. Y si nosotros decimos cosas, porque muchas veces la decimos, y no estamos diciendo la verdad, dice, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, la tenemos en poco. Porque en la resurrección le dice el Señor a ellos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermano, la vida espiritual es completamente diferente cuando partamos de esta tierra. Completamente diferente. ¿Qué está haciendo el Señor con estos hombres? Haciéndolos ¿qué? Razonar, inferir. Le está diciendo que no es como ellos dicen. Es más, ellos ya la Escritura la conocían, porque el Señor había dicho, vamos a seguir leyendo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice 31, no habéis leído que fue dicho por Dios, el mismo Dios, cuando dijo, yo soy el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Dios está vivo, Abraham está vivo, Jacob está vivo, ellos están vivos allá en un sitio. El que muere va a un sitio. Allá no va a haber matrimonio, allá no va a haber parejas, allá es muy diferente la naturaleza de Dios. Entonces el Señor les dice: ustedes están muy equivocados. Dios, hermano, en la antigüedad había hablado de la resurrección, porque Él les menciona a Abraham, Isaac y Jacob, y ellos conocían. Para ellos eran los padres. Habían muerto hace como 2000 años antes. Es lo que está diciendo el Señor allá. Entonces la idea era para que ellos razonaran, para que ellos infirieran. Ellos están ignorados. Ellos ignoraban las escrituras. Eso es, hermano, una diferencia necesaria. Ya vimos lo que es un ejemplo aprobado directo. Ya vimos lo que es una inferencia necesaria. También, hermano, Dios nos habla por un ejemplo aprobado. Un ejemplo aprobado. Decía el hermano cuando inició la cena, el hermano Ronald, utilizando a Marcos 14. Y también vemos allí la inferencia, cuando dice que tenían que examinarse, que los puso a pensar. En el 18 dice: y cuando se sentaron a la mesa, Marcos 14, 18, que leyó el hermano, mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Eso es una inferencia necesaria. El Señor está enseñando algo allí. Nos pone a pensar. Entonces comenzaron a ¿qué? A entristecerse. Se examinaron, preguntarían. ¿Y qué decían? ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Vemos entonces las inferencias. Las inferencias, hermanos. Muy importante eso, porque cuando nosotros leemos, ir bien. Dice, hermanos, hablando del ejemplo aprobado en Hechos 27. Hechos 27. El primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Un ejemplo aprobado. Algunos dicen que nosotros nos reunimos el primer día de la semana, porque estamos imitando, ¿verdad?, a una religión que inventó el primer día de la semana. Pero nosotros estamos leyendo, en este caso, un texto. Estamos leyendo, tenemos el texto, tenemos allí la clave. Tenemos allí, en este caso, lo cierto, lo verdadero. Dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué hacían, hermanos? Un ejemplo. Se reunían los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Entonces tenemos un ejemplo aprobado. Los apóstoles. Hay ejemplos, hermanos, que no son aprobados en la Biblia. También tenemos, con el tiempo se va entendiendo todo eso. Por ejemplo, entendemos no matar, no robar. Acá entendemos que el primer día de la semana se reunían los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. También tenemos un ejemplo allá en Primera de Corintios, cuando decía que se reunían, ¿para qué? Para lo peor. Se reunían para participar de la cena. ¿Pero qué hacían allá? Bueno, se distraían. Se distraían pensando en su comida, o bueno, hay muchas personas que se distraen de muchas maneras. Su mente, aunque a veces uno está así, ¿verdad?, con la mente y todo, a lo mejor en la mente está distraído, está pensando en otra cosa. Dice, el primer día de la semana se reunían los discípulos para partir el pan. Utilizó la enseñanza Pablo, ¿verdad? Y el discurso fue largo. Dice allí. Entonces estamos infiriendo, el discurso fue largo, partieron el pan. Y dice el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Se reunieron en un aposento alto, dice. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido del sueño profundo, cuando Pablo disertaba largamente, venciendo el sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Bueno, era una construcción alta. Es posible que Pablo estuviera en el primer piso, ¿verdad?
Hay quienes dicen que no, que hay que reunirse en un aposento alto, porque tenemos ese ejemplo. También hay quienes dicen eso. Pero nosotros también tenemos reunidos, que se reunieron en donde, en casas, en el templo. Dicen que en muchas partes se reunieron los cristianos. Aquí se reunieron, posiblemente en una construcción de 3 pisos. También hay quienes se reunieron en un aposento alto. Aquí había un aposento alto. Entonces, esos son ejemplos, hermanos, aprobados. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque tenemos un ejemplo aprobado. Participamos de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento y también tenemos el ejemplo aprobado para hacer cuándo. El primer día de la semana. Recuerden que la suma de la palabra de Dios es verdad. Tenemos que analizarla toda, tomarla en cuenta toda, porque la palabra de Dios es verdad. Dice en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hermano querido, amado hermano, ame la palabra de Dios, ponga cuidado, no se distraiga, hermano. ¿Por qué? Porque usted con su distracción está dando cuerda al enemigo, a Satanás. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos que estar adorando a Dios en mente, en corazón y en todo. Que no lo distraiga nadie, hermano. Nada, porque a veces no es nadie, a veces son las cosas. Nada. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es viva, hermanos. Y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y si usted la deja, si usted la cree, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilla, hermano, lo que Dios nos dejó. Recuerden, nosotros estamos en batalla contra el enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no hay cosa creada, hermano, que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas delante de Dios, porque un día tenemos que darle fuerte.